Felicitaciones aquí al aire por el Bartolomé Hidalgo, por este libro, Austeridad o Barbarie. Gracias, la verdad que agradecido por el premio y una sorpresa y estuvo buenísimo. Sí. Son esas sorpresas lindas, ¿no? Es el Bartolomé Hidalgo, bueno, obviamente te lo dieron en la feria, dedicado al ensayo Austeridad o Barbarie, desafíos de vivir en un mundo exhausto. Es el título de Mauricio Lima, que está publicado en Estuario y que por lo que, bueno, lo que yo tengo ya va por la tercera edición, pero a lo mejor va por más, ¿no? No, por ahora la tercera. La tercera, sí. Pero salió este año, hace unos... En junio. ¿En junio? Mitad de año, sí. Muchísimo. Sí, andaba bien. El anterior libro que yo te había entrevistado hace unos años, ese nunca se publicó aquí en Uruguay. No, nunca, ese no. Que es algo de la retirada, ahora no me acuerdo. Expansiones y retiradas, historia poblacional de Homo sapiens. Y era un libro mayor que este, digamos, en volumen, ¿no? ¿O no? ¿Era similar? Un poco, sí, quizá un poco más, más gruesito, pero no mucho más, o sea... Bueno, vamos a presentarte igual para aquellos que no te conocen. Mauricio Lima es profesor de la Universidad Católica de Chile, se doctoró en Ciencias Biológicas en el año 98 y desarrollaste tu carrera académica allá en Chile, donde estás viviendo todavía, ¿no? Todavía, sí. Investigando dinámica de poblaciones de diferentes tipos de organismos y estudiando las fluctuaciones en el tamaño de las poblaciones y su relación con el cambio global. Me acuerdo cuando te entrevisté y poner experto en dinámica de poblaciones no era habitual, digamos, no es una cosa, no es un oficio habitual. Y bueno, en los últimos años te enfocaste a los procesos que gatillan, dice, los colapsos demográficos en las sociedades agrícolas del pasado y los desafíos del nexo entre la dinámica poblacional, económica y energética de las sociedades humanas y bueno, y su efecto en el ecosistema, ¿no? Este libro que se llama Austeridad o Barbarie son 9 ensayos, ¿no? 9 artículos. 13 artículos, 13 artículos y que van, bueno, en torno a estos temas, ¿no? Por ejemplo, dice una frase de uno de los artículos, dice, el tamaño de la población humana, la estructura de nuestras sociedades, la energía que extraída y la naturaleza están todo el tiempo afectándose entre sí, ¿no? Tamaño de población, estructura de sociedades, la energía que se extrae y, bueno, la naturaleza, ¿no? Todos los que no son humanos, ¿no? Todo lo no humano. En esa espiral radica la razón última de nuestra insostenibilidad. Y punto, ahí termina la frase de nuestra insostenibilidad. ¿Decretás en esa frase la insostenibilidad? No la decreto, es un proceso que venimos experimentando como especie. Yo creo que en los últimos 10.000 años de la agricultura son básicamente las sociedades agrícolas son sistemas insostenibles que se expanden y colapsan todo el tiempo. Tienden a generar estas especies de superorganismos expansivos que dominan una región, que extraen energía a través de la expansión poblacional y la expansión tecnológica para extraer más energía, que generan desigualdad, dominio, jerarquización, artes y ciencias al mismo tiempo, pero que terminan desintegrándose por dentro y por fuera. O sea, por dentro porque la expansión genera desigualdad y genera desequilibrios fuertes entre las élites y entre élite y población, porque son sistemas jerárquicos. La agricultura, con la agricultura nace la dinámica jerárquica de las sociedades humanas y hacen que a mayor tamaño, mayor complejidad de la estructura social, mayor la capacidad de extraer energía desde la naturaleza, que al fondo siempre estamos dependiendo de algo que viene de la naturaleza, energías materiales, y termina erosionando la base por la cual se genera la expansión, termina colapsando, estancándose y colapsando. Eso ha pasado siempre, digamos, ¿no? Digamos, eso explicaría, te pregunto, el auge y la caída de grandes civilizaciones, ¿no? Sí. Porque nosotros, digamos, tenemos siempre más presente, digamos, los griegos, los romanos, digamos, ¿no? Quizás alguien puede estar pensando, no sé, en Sumerios, lo que sea, pero en general, y había muchas otras civilizaciones anteriores a estas que estoy mencionando y que directamente no quedaron muy pocos recuerdos de eso. Y acá en Sudamérica toda la dinámica de expansión de sociedades agrícolas en los Andes centrales es una dinámica de 3.000, 2.000, 3.000 años de expansión y colapso, mediado por violencia, desigualdad,
fuerte dominancia de las élites, lo mismo los mayas, lo mismo Los mayas aztecas. aparentemente ya habían caído por propia, digamos, no fue por un choque con los españoles como fue los incas o los aztecas. Los Sí, mayas ya estaban, digamos, había ya vestigios. parte del mismo ciclo, porque vos tenés en los Andes centrales tenés Tiwanaku, Moche, Huari, Chavín, Nazca, son todas pulsos de expansión y colapso, que fueron alternándose en los últimos 2000, 3000 años, lo cual el último es el Inca, y que el Inca ya venía declinando. Ya venía declinando, sí, por Cuando eso llega- se cayó tan rápido. Es todo parte de la misma dinámica. Lo mismo pasó en la cuenca del Levante y el Mediterráneo, el gran colapso de la edad de bronce tardía, donde colapsan casi en forma unísona las sociedades agrícolas complejas de la Mesopotamia, Levante, Egipto, Creta, Grecia, luego Roma. Y luego los últimos 2000 años de las sociedades medievales agrícolas son sociedades, Ahora, la expansión. constante parece ser, digamos, que es de auge, de un gran, bueno, el caso de Roma fue un gran y larguísimo decadencia, declive del Imperio Romano, ¿no? No tan largo, Que 4 siglos. no, menos. O sea, en 150 o 200 años el imperio occidental cae. Claro. En un proceso ya de agotamiento de la base de la cual se sustentaba, que era la tierra y los campesinos que trabajaban trabajaban para la expansión del imperio. El imperio Claro. era como una especie de cada Sí, hectárea sí. nueva que se expandía era un ingreso para la élite romana. Pero al final todo tiene un límite y cada vez cuesta más mantener, a medida que son más grandes también Mantener todo el metabolismo, el orden, el bicho es más grande, claro, hay claro. que tener más burocracia, más ejército, más personas, más flujo de información, más flujo de infraestructura para mantener vivo ese monstruo. Claro, ese imperio. Pero mi pregunta iba que, digamos, la constante es, más allá del auge y después la caída, puede ser estrepitosa o lenta, pero como que siempre después de eso, aparece otra cosa, ¿no? Sí. Por ejemplo, los bárbaros que aparentemente iban a destruir a Roma, se romanizan y, bueno, empiezan a generar después, siglos después, otro proceso. Siempre es un ciclo de nueva expansión y algo se recupera, el sistema o parte de otro lado, Claro. y de esa caída poblacional o de orden hace que durante varias generaciones, incluso en muchos colapsos, las personas viven mejor que las personas comunes, digamos. Sí, bueno, tienen una mejor calidad de vida que durante la plenitud del imperio de esta gran civilización, donde estaban de alguna forma dominados y subyugados por la élite. Bueno, también hay como una falsa idea, me parece que este proceso que está denominando de expansión, de subyugamiento, ¿no? De opresión y para poder sostener otra expansión y para sostener el propio, ¿no? O sea, que ningún imperio se puede sostener quieto, porque si se inmoviliza, cae. Esa idea siempre me parece como más, no sé, por ahora, vinculada a lo europeo, a lo blanco, a lo occidental, cuando ocurría lo mismo a nivel, digamos, indígena, aborigen, ¿no? De los pueblos primitivos. Era exactamente igual. Cada vez que hay acumulación de recursos expropiables que generan excedentes, como la agricultura de granos, no es cualquier agricultura, es la agricultura de granos, cebada, trigo, mijo, arroz, ¿Y por qué haces énfasis en que sea de grano? Porque lleva un año. Varias razones. Uno, por la cantidad por la magnitud de la cosecha anual, en términos de biomasa, la capacidad de acumularla. Se puede acumular y puede durar mucho tiempo. O sea, puede generar ganancia. Mucho excedente y ser guardado. Y sobre todo puede ser expropiado. Claro. Y saqueado. Claro. Robado. Y puede ser heredado. Yo le puedo dejar Sí. la tierra y los granos. Puede generar gran ganancia, digamos, si voy y lo robo Exacto. después de que ellos trabajaron un año y medio. Y eso hace que el mundo también neolítico, el mundo el mundo social, entre grupos sociales, desde la agricultura, empieza a ser un mundo mucho más difícil, agresivo y complicado Más bélico. que el mundo de cazadores-recolectores previo. Mirá.
Sin embargo, mirá, Sí. aunque los cazadores recolectores sí eran los que usaban más armas y todo, ¿no? Vivían No, ¿no? no. Eso está bastante bien estudiado, Ujú. digamos, en los últimos años. Hasta hace 12.000 años las sociedades paleolíticas de cazadores-recolectores Ujú. eran sociedades muy fluidas, igualitarias, Ujú. en redes de cooperación, con muy pocos niveles de violencia y de desigualdad, Ujú. en donde el control de los matones y de Ujú. los Sí, 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 avivados sí, sí, sí. era muy fuerte. Ujú. O sea, la forma de vida y la forma de extraer energía de manera cooperativa de cazadores-recolectores era un fuerte freno a conductas antiigualitarias o de Claro, dominancia. claro, claro, claro. Primero porque el sistema era... Primero porque no se podía acumular nada, Ujú. por lo tanto había poca capacidad de robar cosas. La mayoría de las cosas que valían la pena eran las habilidades personales y el compromiso de las personas que tenían esas habilidades con el grupo, Ujú. porque solas con esas habilidades no hacían nada. O sea, eso es algo que... Claro. Eso es una máxima de nuestro linaje, no solo de nuestra especie. O sea, nuestro linaje de homínido, de género Homo, incluso los anteriores, se basa en la capacidad cooperativa de extraer recursos y energía del ambiente a través de la acción cooperativa. Es la única forma en la cual podemos extraer recursos, es a través de la cooperación. Ujú. Somos incapaces de valernos por nuestros propios medios como un depredador. Claro, claro, claro. Sí, Somos sí, sí. depredadores sociales, somos Ujú. cazadores recolectores sociales, en los cuales la estructura del grupo y el compromiso con el grupo es clave. Y eso viene de hace mucho tiempo atrás. Y ese tipo de forma de vida era un freno y una selección en contra de esas conductas de dominancia, de matonaje de los avivados. Sí, sí. Ese control se fue perdiendo con la agricultura. Ujú. Y fue, Sí, digamos que sí. la agricultura, de alguna forma, es el éxito de los avivados y los matones. Mirá vos. Bueno, entonces la siguiente pregunta es porque siempre, digamos, no siempre, pero se ha caracterizado muchas veces al actual sistema capitalista como a un sistema en que el motor es el lucro. Y vos decís que no es solo el capitalismo, por lo que te entiendo. No, O sea, que ese motor del lucro, el lucro personal o colectivo también, ¿no? colectivo, O siempre. social, no es solo de los últimos No, 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 400 no. o 500 años, No, digamos. no, el capitalismo es como el derivado con esteroides Ujú. de esta forma de vida que nació con la agricultura. El capitalismo simplemente es el sistema operativo más reciente, asociado y conectado fuertemente con los combustibles fósiles. Pero Sí, sí, en la entrevista que yo te hice anteriormente, hace muchos años, creo, hace 2 años, le pregunté a Mauricio Lima esto, y él me dijo, yo no prefiero llamarlo capitalismo, sino es un momento en que está asociada la humanidad con dos fuentes muy grandes de energía, que fueron carbón y petróleo, y generó esto que aún algunos llaman capitalismo, pero es una forma, digamos, de estar en el mundo. yo creo que es simplemente el sistema operativo más reciente Ujú. de este monstruo expansivo, monstruo en el sentido de la capacidad expansiva, que nació hace 10, 12 mil años con la agricultura. Simplemente es el mismo sistema operando ahora a una velocidad, una tasa y con una capacidad expansiva, alimentado por combustibles fósiles como esteroides, Ujú. y el capitalismo es el sistema operativo que hace que eso sea más, todavía maximiza o Ujú. acelera o es más eficiente en maximizar el flujo de energía y materiales por el sistema. En comparado con otras formas de organización productiva, como fue el socialismo o el comunismo, que también siendo expansivas, Por no eso te iba a decir, porque tenían la misma visión lógica. del bloque socialista o comunista era básicamente destruyamos la naturaleza porque es un almacén, ¿no? Es nuestro almacén y hay que sacar de ahí, y punto. Lo mismo, solo que en el capitalismo ahí fue termodinámicamente fue eh, más que eficiente, fue más poderoso en canalizar materiales, energía a través del sistema. Se ha hablado en el caso del bloque comunista, digamos, o del realismo socialista o del socialismo real, que era un capitalismo de Estado, que estaba concentrado digamos, en una élite burocrática, que era la nomenclatura, y que ejercía lo mismo, pero más, digamos, coordinado que la competencia que había digamos, en el capitalismo libre, por llamarlo de alguna forma.
poco así. Porque la mentalidad, digamos, y tampoco era una mentalidad, por lo menos se decía en ese momento, era hija de la modernidad, ¿no? Del siglo XVIII, ¿no? La idea de la razón y de que los hombres somos el centro y que tenemos que tenemos que desarrollarnos gracias a lo que hay alrededor. Y de hecho se contraponía la civilización, desarrollarla versus la barbarie o la naturaleza, ¿no? Bueno, ahí hay varias cosas. Uno, que la demarcación o la bifurcación hombre-naturaleza, razón-cuerpo, razón-mente, mente-hombre, Dios, hombre, naturaleza, que está anclada en el siglo XVII, Descartes, Kant, Sí, Descartes. tiene un origen de 10.000 años anterior, o sea, en términos de operativos. Está operando, en la agricultura es el cierre autorreferencial que básicamente aísla a la forma de habitar un territorio y de extraer energía de múltiples actores, que eran los cazadores-recolectores, explorando todo el tiempo qué cosas comer, qué cosas cazar, qué cosas, y era una especie de exploración multidimensional del territorio todo el tiempo, y en una dinámica igualitaria y fluida. Yo me voy de este grupo y me voy con otro grupo viene alguien para acá, una dinámica de fusión-fisión constante que está también bastante bien estudiada, y que hace 100 años o 50 años se pensaba que no, que los cazadores-recolectores eran unos grupitos de 20 personas haciendo, o sea, bárbaros. Sí, No, que eran como aislados, que eran grupos grupos de 2.000, 20. 3.000 personas explorando una región en forma como una red de transducción de información, de tecnología, de cultura, de lenguaje, y explorando muchas cosas todo el tiempo. La agricultura cierra eso. O sea, en el fondo, ahora solo una cosa la que nos interesa: los granos anuales, se llame trigo, o un trigo, cebada y otra cosa. Acá en Sudamérica, maíz, quinoa y porotos y papa. En China, mijo, trigo y arroz. Y ese trío, listo. Y después una o dos especies de animales, y toda la energía solar que se expropia de una superficie es para canalizarla en esas dos especies para nuestro beneficio. A veces se hablaba del monocultivo, incluso, o casi monocultivo, que es prácticamente es un cierre. Plantar siempre, sembrar lo mismo siempre una y otra vez. Es un cierre de autorreferencialidad y de aislamiento. Y ahí parte la bifurcación hombre-naturaleza, parte ahí. O sea, de alguna forma, en términos energéticos, en términos materiales, parte hace 12.000 años. En términos conceptuales está de alguna forma establecido ya en el siglo, yo creo, XVI, XVII, en el siglo de las luces. Es lo que nosotros mamamos, o lo que nosotros hemos bebido en nuestra educación y en nuestra historia. Pero viene... Sí, entonces sería como el motor del lucro del capitalismo, que es algo que viene de antes también, en ese sentido, antes, ¿no? Sí. O por lo menos serían líneas de larga duración, digamos, constantes que tienen que ver. Porque yo te escuchaba, digamos, porque pensaba, también me acuerdo que en aquella entrevista que te hice anterior, te hice una pregunta que te la repito ahora, porque que es que si las bacterias, las hormigas o los humanos, ¿no?, en grandes poblaciones se comportan igual, si se pueden establecer las mismas o unas constantes para cosas tan disímiles, ¿no?, como pueden ser algo que es bacteria. ¿Qué te contesté? Y vos me dijiste que básicamente era que cuando se encontraba, esos grupos se encontraban una fuente de energía, tendían a agotarla y a complejizarse. Pero hay un paso más todavía. Nosotros somos muy similares a cómo se comportan las hormigas y las termitas cultivadoras de hongos. Que no son todas las especies de hormigas, son unas pocas especies. Mira. Es un linaje de hormigas. Y las termitas. Y hay otro linaje de termitas que evolucionaron hace unos 50, 40 millones de años para cultivar hongos. O sea, son... También, igual que todos sus congéneres o todo su linaje, viven en colonias, con una estructura genéticamente determinada, con clases genéticas: la reina, los reproductores machos que forman la élite, reina, las obreras que alimentan a la reina, o que otras que alimentan o que cuidan a las larvas,
otros que son soldados, otras que son exploradores, otras son exploradoras. Sí. En el caso de las hormigas cultivadoras de hongos, todavía la división de labores es más compleja y más diversa. Hay más labores. Sí, está más dividida. Y digamos. tienen la misma dinámica expansiva de dominar los ecosistemas donde están a través de deforestar toda la vegetación alrededor para cortan, básicamente son hormigas que defolian, cortan la vegetación y usan esa vegetación para alimentar a los hongos, que son su alimento. Y son una o dos especies. Es un tipo de hongo. Cada colonia tiene su tipo de hongo. Así como. De repente te destrozan un rosal, que lo que vaya, y no se comen nada de la rosa, ¿no? Simplemente para así como en el Medio Oriente del Levante fue el trigo y la cebada, y nada más, los que produjo la civilización y toda el expansión, produjo Roma, es hija del trigo y la cebada. Sí, claramente, sí. Como los 2000 años de imperios y de dinastías chinas es hija del arroz y el mijo, y así como las dinastías Inca, Tiwanaku, Wari, Moche son hijas del maíz, la quinoa y la papa. Esa es lo mismo, tienen dos clones de hongos de un mismo tipo y tienen la misma dinámica. Y cuando ya después de varias generaciones la colonia se expande y desfolía todo el área alrededor, ya no tiene más energía, ya el tamaño de la colonia es tan grande y la complejidad es tan grande que ya no puede sostenerse y empieza a colapsar, empieza a desintegrarse, empieza a debilitarse. Las reinas, las que son hembras, reinas con sus machos, abandonan, tienen alas, abandonan y fundan otra colonia en otro lugar, y esa colonia desaparece como la ciudad de Tikal o las ciudades mayas. Desaparecen, son borradas de la faz de la tierra y ahí vuelve a crecer la vegetación a lo largo. De nuevo la selva. Es muy similar. Y esto de las élites volando a otro lado, uno lo puede asociar a Elon Musk y otros. La fantasía de las élites de cambiar porque esa es otra, digamos, hemos llegado a ciertos límites que, por un lado, ahora me vino la de este hombre que, no sé si lo dijo él, pero Slavoj Zizek dijo, no sé si es de él, pero bueno, lo repitió él esta frase, de que a nivel de cine, ¿no? En los últimos 25 años, ¿no? A nivel de ficción, somos capaces de imaginar 10.000 formas de cómo se puede terminar el mundo, pero nadie es capaz de imaginar que se termina el capitalismo, ¿no? O sea, aparece todo el género distópico, el catástrofe, todo así, pero nadie puede imaginar, ni siquiera en ficción, que se termine el capitalismo. Sí, en medio de una falta de imaginación, porque hemos vivido en montones de sistemas en los últimos 300.000 años. O sea, esta forma de vida desigual, jerárquica, expansiva y dominante de los ecosistemas, tiene solo 10.000 años, tiene el 90% de nuestra vida la pasamos como... Bueno, vos escribís en uno de los artículos, dice, las dos grandes fuerzas que determinan la dinámica de inestabilidad política son la sobreproducción de las élites y el empobrecimiento de la población, ¿no? Aquello de que el rico se hace más rico mientras el pobre se hace más pobre. Se llama el efecto Matthews, sí, está bastante estudiado. De hecho, nosotros con Juan Pablo Luna, teníamos un estudiante de doctorado en el doctorado de Ecología, Manuel Muñoz, que se graduó y tiene un artículo publicado en PLOS ONE sobre eso en Chile, de los últimos 140 años, desde 1860, en particular 1940, 2019, básicamente analizando la dinámica del sobrecrecimiento de la élite y el empobrecimiento de ¿Sobrecrecimiento de la élite qué sería? Digamos, básicamente hablas de sobreproducción. Claro. Hablas de sobreproducción de las élites. Vos tenés crecimiento poblacional. Por ejemplo, en las sociedades modernas, hablemos Latinoamérica, tenés un proceso de crecimiento, de expansión poblacional y urbanización bastante fuerte en la primera y segunda mitad del siglo XX. En general, todos los países de Latinoamérica, pero hablemos Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, han tenido un fuerte proceso expansivo demográfico asociado con el petróleo. O sea, que
todos no lo producen, sino que la mayoría del petróleo se importa, ¿no? Pero el petróleo le permitió a estos países pasar de una matriz productiva más agrícola, en el caso nuestro más ganadera, en el caso de Brasil y Colombia otro tipo y en Chile más hay minería también, a un incremento de la producción, y eso trajo crecimiento poblacional, urbanización. Desde 1920-30. Y la macrocefalia, o sea, de meterse... El crecimiento poblacional trae, por consecuencia, crece la elite. ¿Qué es? La elite crece la elite en términos cuantitativos. O sea, donde antes había, digamos, dos grandes latifundistas, ahora hay muchas más. Claro, tenía dos grandes, y vos ves cuánto... Sí, o dos familias nada más. Lo que hizo Manuel, Manuel Muñoz fue meterse en los registros de censos y datos de historia económica y pudo tener una estimación del tamaño de la elite, relativo de la elite. O sea, ¿cuántos porcentajes de la población chilena era elite? ¿Cuántos el millonarios? 5% más rico. Sí, claro. 5% más rico. Bueno, lo hicimos entre el 1 y el 5. Y tiene un estimado, una serie de tiempo de 100 años de el porcentaje de la población chilena que correspondía al 1% más rico. Claro. Okay. Y después el otra variable, tenés también el crecimiento poblacional, la otra variable clave era el empobrecimiento relativo de la población. ¿Qué es el empobrecimiento relativo? Es básicamente la mediana del salario, del ingreso promedio de un trabajador, dividido el PIB per cápita del país. Es cuánto de la torta va... Claro. Por más que esté un poco mejor, digamos, cuánto le van dando. Exacto, a medida que se va... Tajada, claro, entonces vos tenés crecimiento poblacional, por eso el PBI tenés crecimiento de la torta, de la producción o de las transacciones en un país, que básicamente es el PIB per cápita, llámese, y podés ver cuánto, independiente si el salario fue creciendo, pero cuánto fue creciendo en relación a lo que creció la torta y cuánto fue creciendo en relación a lo que creció el tamaño de la elite. Lo que vimos en Chile claramente que desde la 1960 en adelante pasan dos cosas. El tamaño de la elite relativo empieza a crecer a medida que el salario relativo de la población chilena empieza a caer en forma muy paralela, clara. Cuando uno se va para abajo, el otro se va para arriba. Sí. Y a medida que se distancian eso, después y tiene con fluctuaciones, o sea, a veces se detiene, hay reversiones pequeñas, pero cada vez que esas distancias se amplifican, tenés un evento de inestabilidad política severo. 1970-73. Se amplifican, quiere decir cuanto más se separan. Cuanto más se separa, cuanto el crecimiento de la elite se acelera y el decrecimiento del bienestar también poblacional se acelera también, tenés un evento de inestabilidad política, llámese el golpe de Estado de los 70, las manifestaciones contra Pinochet de los 80 y principios de los 90, y el estallido social del 2019, clarísimo. Se predice, el modelo predice muy bien todo. Sí, pero en el caso de Chile. O sea, y eso, Peter Turchin, que fue el que un poco con Jack Goldstone, que son los dos cerebros de esto que se llama teoría demográfica estructural. Primero Jack Goldstone en la década de los 90, después Peter Turchin, ecólogo de poblaciones allá a principios del 2000. Lo han estudiado claramente en Estados Unidos y, bueno, Peter Turchin allá en el 2010 predijo el incremento de esta desintegración política por el incremento de la elite y decaimiento del bienestar poblacional en Estados Unidos, como un ciclo desintegrativo del cual Trump es simplemente el síntoma. Claro. Y Elon Musk también. Y digamos, todos. Las grandes corporaciones. Que aparte... Y esto es un proceso... grandes corporaciones que en el primer gobierno de Trump, que fue no sé tanto, estaban en contra de Trump, y en el segundo gobierno de Trump están totalmente a favor, y de hecho él se apoya en las corporaciones, llámese Facebook, llámese todo. Eso es lo que se llama una dinámica estructural de las sociedades, y ha pasado también en las sociedades agrícolas, pasa exactamente lo mismo. Cada vez que hay crecimiento poblacional, a una sociedad le va bien, el crecimiento poblacional genera exceso de mano de obra, exceso de campesinos, el exceso de campesinos hace que se pague menos, o que incluso no se pague por el trabajo, se pague con comida o con una casa, y hace que las élites les vaya mejor en época de crecimiento poblacional. Pero es un camino muerto, o sea, indefectiblemente te lleva a la inmiseración o el descontento popular, y también
a la competencia entre élite por acceso o por mantención de recursos. Al crecer la élite y la base energética o económica no crece al mismo ritmo, ya no empieza, que es lo que está pasando en las sociedades de ahora, hace que las Pues sí, que estas grandes megacorporaciones también están luchando entre ellos. Obvio, ya la nafta no da. Sí. Bueno, aquí hay otra frase que, digamos, que tomo, digamos, de tu libro. Se menciona que si la energía, ahí el énfasis en la energía, si la energía para sostener a nuestras sociedades será menor, es probable que las instituciones, el Estado, empresas privadas y élites económicas pierdan su capacidad para generar sociedades cohesivas y distribuir bienestar, ¿no? O sea, y después hablas de que, digamos, es una crisis como sistémica y que continuamente se está hablando de crisis de tal cosa, crisis climática, crisis de esto, crisis del otro, y que se dan aparte, mencionás algo que yo no había pensado, ¿no? Que, bueno, la crisis del agua, la crisis de los materiales, la crisis alimentaria, la crisis de las pesquerías, mencionás crisis que se dan a nivel local y que no son visibles muchas veces en el discurso, digamos, más global, ¿no? A nivel local, a nivel regional, otro tipo de crisis. Yo creo que, mira, son todos síntomas de la misma, son síntomas locales del mismo proceso expansivo y globalizado de una sociedad de un proceso que se llamó la gran aceleración. Nosotros venimos de un proceso de aceleración, crecimiento demográfico, energético, económico, científico, tecnológico, artístico, impresionante desde luego de la Segunda Guerra Mundial. Sí, una especie como de salto cualitativo muy importante. O sea, el cambio en la matriz, en la producción, en la cantidad de elementos que se producen desde 1950-40 a 1970-80 es impresionante. Y la complejidad de la información que manejamos todos, por ejemplo, ¿no? Que nos parece ahora mismo en el siglo XXI estamos como agobiados de tanta información. Sí, también, pero yo creo que es como el manotazo ahogado de este proceso expansivo ya. Como ya no hay terrenos donde seguir explotando, no hay... de hecho, ya pasó el pic de producción de petróleo, el pic de producción de cobre, el pic de producción de uranio. El pic se llama el máximo. El máximo. O sea, que se saque la máxima energía con el mínimo energía posible, digamos, ¿no? Y no, incluso en la producción, o sea, la cantidad de millones de barriles diarios que se producen de crudo está estancado y viene... y aparte, para mantener esa producción cada vez cuesta más. Cada vez tenés que invertir más energía para sacar más o menos lo mismo, por lo tanto te rinde menos, por lo tanto... Bueno, y aparte cuando tenés un bicho tan grande, tu país es un país tan grande en número de habitantes, en número de infraestructuras, burocracias, Estado, empresas, corporaciones, servicios, energía, hay que mantenerlo. O sea... Después que es como uno, cuando ya... Sí, por eso hubo no es tan fácil decir ahora reculemos y bajemos el consumo. O sea, si vos no mantenés el bicho se degrada, o sea, el aparato... Está todo basado en una idea que, digamos, subyace, que no nos damos cuenta, que es la del crecimiento infinito. Entonces vos decís en un momento, y un poco para ir cerrando la entrevista, porque se nos fue muchísimo el tiempo... Como siempre, debemos imaginar, escribís Mauricio Lima, nuevas instituciones y formas de organización sociopolíticas que logren desactivar las narrativas del crecimiento infinito, ¿no? El crecimiento infinito, las narrativas de esas, digamos, tienen que ver con yo lo pensé, digamos, con niveles también, porque esto se refleja en niveles de conciencia que tenemos de nuestra relación con el medio, por ejemplo, con la naturaleza. Pero sí, pero también en la forma en la cual habitamos el mundo, en el cual estamos presentes en estos territorios y en estas sociedades. No nos cuestionamos de dónde viene, a quién nos estamos comiendo cuando compramos ropa nueva, cuando prendemos el televisor, o prendemos la calefacción, o la refrigeración, o prendemos el auto, o llenamos el tanque del auto, o vamos al supermercado, o tomamos un viaje, o nos vamos de vacaciones con los hijos.
alguien nos estamos comiendo. Sí, sí, ¿no? sí, Es sí, inevitable. claramente, El sí, mundo, sí, sí. Ahora cuando aparece ¿no? Este auge del turismo, ¿no? De vamos a atacar, vamos allá, sí, todos nos vamos a todos lados. alguien nos estamos comiendo todo el tiempo, es inevitable. Parte de este proyecto, sí, un proyecto de la modernidad que viene de hace 400 años, se habló de la individuación, el individualismo, ¿no? La libertad. No, pero aparte de la creación del individuo, porque no existía, digamos, como nosotros nos vemos nosotros a nosotros mismos ahora. Hace 500 años la gente no se veía, digamos, los conquistadores españoles o los incas no se veían a sí mismos como con ese proceso de individuación. La elite sí. La elite sí. Sí, obvio. Bueno, pero ahora nos vemos todos, porque entonces por eso vamos todos de turismo con nuestros hijos. Estamos subvencionados. Y cada uno pensamos que somos como la elite, digamos. Estamos nos subvencionados. comportamos como una elite. Estamos subvencionados. ¿Qué quiere decir subvencionado? Subvencionados energéticamente. Tenemos en promedio, nosotros, vos y yo, que somos personas normales, digamos, en términos que tenemos un salario dentro de algunos más manos arriba, pero no somos parte de la elite, somos simplemente trabajadores que tenemos un jornal en una sociedad como la uruguaya, del tercer mundo, pero dentro de los estándares superiores, digamos, de Sudamérica, de Latinoamérica. Debemos estar siendo subsidiados por unos 20, 30 esclavos energéticos. 20 o 30 te referís a personas que están del otro lado. Personas imaginarias, personas, digamos, kilojoules. O sea, que en el fondo, consumimos el equivalente a 20 o 30 personas. Nuestra vida está soportada porque tenemos 20 o 30 personas energéticas, esclavos energéticos, que nos ayudan todo el tiempo a movilizarnos, a la comida que consumimos, la calefacción, cómo nos calefaccionamos, cómo nos movilizamos, 20 esclavos energéticos. Por eso tenemos esa sensación de poder tomar decisiones. Es como una especie de ilusión de que somos libres de algo. Somos libres de nada. En términos reales, no tenemos cero capacidad o cero posibilidad de tomar las decisiones importantes. ¿Qué consumir? Pero a la vez tenemos la capacidad. ¿Qué producir? ¿En qué invertir? ¿Qué educación queremos tener? ¿Por qué? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántos kilos de carne queremos producir al año? ¿Cuánta agua vamos a consumir? ¿Y quién va a consumir el agua? ¿Y cuánta agua vamos a dejar para la pradera? ¿Y cuánto vamos a dejar para las pasteras? ¿Qué decisión tenemos como ciudadanos de eso que son las importantes, que son las que valen? Ninguna. Por lo tanto, cero. Pero tenemos como cierta conducta de élite en el sentido de esa, y también digamos que permite cierto ocio que también puede generar reflexión, que antes no ocurría, digamos. Obvio, porque había que trabajar. Claro, porque había que trabajar de sol a sol. Como no tenías subsidios, no tenías el colchón de los abuelos del petróleo ahí ya trabajado por 500 millones de años de fotosíntesis acumulado bajo la tierra. Vos tenías esa energía la tenías que suplementar con trabajo físico. Exacto, estabas más vinculado al día de la ropa había que lavar la mano, no había lavar ropa. Exactamente. Pero eso también genera, digamos, una capacidad de reflexión o de tener información que antes obviamente no tenía. Digamos. El tema es para qué la usamos. Pero la vamos a perder, sin duda. O sea, yo no tengo duda que la vamos a perder. Vamos a tener que volver a la vida de flujo. Las energías renovables, que tienen un montón de beneficios en términos de impacto, algunos beneficios, porque igual su materialidad depende del petróleo, o sea, los paneles solares, los molinos eólicos, las baterías que se cargan, las baterías, el cemento, el concreto, los metales que se tienen que utilizar, todos esos no son posibles extraerlos sin petróleo. O sea, te mordés la cola. Pero independiente de eso, esos flujos de energía nos llevan a un mundo totalmente diferente en términos de cómo vivir, mucho más austero. Mucho más austero. Lo cual no quiere decir que sea distópico o quiere decir necesariamente que sea un infierno, ¿no? Sino que va a implicar una oportunidad, un cambio de conciencia, ¿no? Quizás una oportunidad para lograr de vuelta tomar control de esos procesos. De hecho, vos podés estar hablando aquí en la radio y todo eso porque generaste también cierto espacio de reflexión, ¿no? Digamos que fuiste subvencionado por esos 25 sin duda esclavos energéticos para poder pensar esto que estamos hablando y de que hay que cambiar las narrativas, ¿no? Sin duda. Pero creo que me gustaría andar de cazador recolector. Mauricio Lima, autor de Austeridad o Barbarie, Desafíos de vivir en un mundo exhausto. Esto está editado por
Estuario, va por la tercera edición, salió a mitad de año, en junio, y también ganó el Bartolomé Hidalgo al ensayo. Gracias por estar en la máquina de pensar. No, gracias a vos por la invitación, un gusto.